quisiéramos que quedara muy, muy claro que son estos agroexportadores quienes están acaparando el agua. Y este problema le corresponde tanto a la Conagua a nivel federal, como a la Junta Central de Aguas Estatal, como a la Junta Municipal de Aguas, de cómo nos distribuyen el agua. Porque qué casualidad que hay colonias ricas donde a ellos sí no les falta el agua, ¿no? Entonces, estamos viendo que están copiando estos métodos de distribución, llamémosle, del agua, a lo que hace Israel, que es básicamente matar de sed a los palestinos, ¿no? Cuando hace poco a los palestinos no les alcanzaba ni para tener 3 litros de agua, decayó así el consumo. Ahorita llegan creo que a los 6 litros para cocinar, para lavar, para sobrevivir, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a una situación muy parecida y creo que el pueblo de Chihuahua ya está cansado de tantas décadas sin agua. En el lenguaje militar, una cabeza de playa es un pequeño territorio que ocupan las fuerzas militares en un país enemigo para, desde ahí, comenzar a desplegarse en el resto del territorio. Es, por ejemplo, lo que Estados Unidos quiso hacer en Cuba con Playa Girón en 1961. Tomar esta franja costera, literalmente una cabeza de playa, militarizarla y avanzar desde ese punto hacia todo el país. Un intento que salió mal para Washington, pero que evidenció una táctica militar. Si nos remitimos a esa imagen, podemos decir que Chihuahua es actualmente una cabeza de playa en México para los gobiernos de Estados Unidos y de Israel, es decir, el lugar donde han aterrizado con diferentes fuerzas de inteligencia, tecnologías y secretas para desde allí instalar su base principal y expandir sus operaciones al conjunto del país, o al menos eso es lo que quieren. ¿Y por qué Chihuahua? Bueno, por 2 sencillas razones. Primero, por la ubicación geográfica. Tiene casi 900 kilómetros de frontera con Estados Unidos, por lo que es un territorio ideal para el desembarco estadounidense. Pero claro, eso no es suficiente y aquí entra la segunda variable. El estado está gobernado por María Eugenia Campos, que ha decidido abrir las puertas de Chihuahua para la llegada de fuerzas extranjeras. No hay por qué sorprenderse realmente. Si hacemos memoria, lo que hace Campos es lo que históricamente llevaron adelante los gobiernos del PAN y del PRI, poner una alfombra roja para todas las demandas de la Casa Blanca. ¿Qué necesita, señor? ¿Cómo no, señor? Aquí lo tiene. E incluso más de lo que nos había pedido, podría ser la síntesis de la relación PRI-PAN con Washington y la descripción de lo que hace ahora la actual gobernadora de Chihuahua. A estas alturas se preguntarán, ¿a cambio de qué? Dinero, poder y aspiraciones presidenciales podría ser la respuesta, algo que siempre ha movido a las derechas del mundo. A veces las cosas no son ni tan complicadas ni tan originales. Pero, como la historia no se repite exactamente, sino que rima, aquí entra una variable novedosa. Campos no solo le abrió las puertas a Estados Unidos, a la CIA, a sus drones, a sus sistemas de vigilancias, sino también al Estado de Israel, a quien le entregó las llaves del manejo del agua. Sí, algo tan vital como el agua está ahora bajo control de un Estado cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, tiene orden de captura por la Corte Penal Internacional. Así que el gobierno de Tel Aviv tiene en Chihuahua un punto central de presencia en México, en un contexto donde también está expandiendo su presencia en toda la región. Lo vimos en el caso de Honduras con el indulto al presidente narcotraficante Juan Orlando Hernández, en las denuncias de fraude en las elecciones en Colombia o en el caso de Argentina cada día que pasa bajo el gobierno de Milei. Israel está más y más presente en América Latina y de la peor de las maneras. Hoy en La Base América Latina hablamos de cómo Chihuahua se ha convertido en la cabeza de playa de Estados Unidos y de Israel en México. ¿Por qué es tan importante y cómo, sobre todo, se lo puede enfrentar? La Base América Latina. Ya
saben que Ina Finogénova se incorpora en unas semanas y mientras tanto los acompañaremos Marco y una servidora. Hoy contaremos con Cristian Nader, historiador, analista geopolítico y académico, especializado en los procesos de resistencia a la emancipación de los pueblos y la historia de Medio Oriente. Bienvenidos y bienvenidas. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Chihuahua, el estado norteño de México que hace frontera con Estados Unidos, volvió a estar en el centro de las noticias y no fue por su maravilloso queso o su hermoso tren, sino por las protestas que tuvieron lugar este fin de semana en la capital del estado y en Ciudad Juárez para denunciar y oponerse al acuerdo de cooperación hídrica firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. O sea, para decirlo sin ninguna vuelta, el acuerdo entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno de Israel. Las movilizaciones fueron hasta el Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua para exigir que se ponga fin al acuerdo firmado en 2023 con vigencia hasta 2027 y que, inesperado, está marcado por su gran opacidad. A ver, Marco, un acuerdo entre el gobierno de la gobernadora María Eugenia Campos y un gobierno extranjero sobre el cual hay muy poca información o incluso es ocultado por Campos. Ay, yo nunca me lo hubiera imaginado. De esa gobernadora, nunca. Exactamente, querida Estefanía. Tanto es así que uno ya se lo va imaginando que parece un patrón, es decir, un modelo de conducta del gobierno de Campos, la panista, que es gobernadora desde 2021. ¿Por qué digo que parece un patrón? Porque entre el 22 y el 25 firmó al menos 3 acuerdos con gobiernos extranjeros, 2 con Estados Unidos y 1 con Israel. Y todos, pero todos, marcados por una zona gris en materia de legalidad, para no decir que directamente ilegales, en particular en uno de los casos que vamos a ver. Empecemos entonces a repasarlos uno por uno para llegar a la conclusión que les adelantábamos en la editorial. Chihuahua, bajo gobierno del PAN, se está convirtiendo en el principal territorio de aterrizaje de Estados Unidos e Israel en México. Bueno, pasamos con el primer acuerdo, el que fue firmado en 2022 entre Campos y el ex gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott. Estefanía. El texto firmado llamado Memorándum de Acuerdo entre el Estado de Texas y el Estado Soberano de Chihuahua fue sobre temas de seguridad y migración. Ahí se realizaron varios acuerdos como mudar la Secretaría de Seguridad Pública de la capital de Chihuahua a Ciudad Juárez, compartir información e infraestructura con Texas y realizar una inversión de más de $200 millones para comprar drones, cámaras y diferentes equipos de seguridad. Y el problema es que esto podría ser ilegal porque según el artículo 117 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, los estados no pueden celebrar alianzas, tratado o coalición con otro estado o potencia extranjera. Y si supongamos, se le podría encontrar una vuelta de legalidad y firmar un acuerdo entre un estado y otro país, porque ya saben, a veces hay algún anexo, algún vericueto. Lo que está claro es que eso no se puede hacer en materia de seguridad. Lo dice la Ley de Seguridad Nacional con su modificación del año 2020, que centralizó justamente todo tipo de acuerdo en esa materia en el Estado federal y no en los estados regionales. En todo caso, ese acuerdo entre Chihuahua y Texas se firmó en el 2022 y está bajo un manto de sospecha, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace pocos meses, por tener alcances difusos y ser seguramente, para no decir seguro del todo, violatorio de lo que indica la ley. Pero veamos el día de la firma del memorándum cómo sonreían Campos y Abbott en la rueda de prensa. And we are investing more than $200 million in this public policy, which includes a lot of technology, high-profile technology, in order to take care of our borders and in order to take care of the commercial trade that we have already among the states, among Texas and Chihuahua. Very good. We're going to sign the agreement, but before we do, I want to highlight one paragraph that is of great importance. It says that Chihuahua has begun and will continue enhanced border security enforcement measures on the Chihuahua side of the border, both at ports of entry and along the Rio Grande River, to prevent illegal immigration from Chihuahua into Texas. These measures will include the Sentinel platform, which is a technological investment of approximately $200 million
that will allow Chihuahua State Police to track vehicles from the moment they leave an industrial park in Juarez until they cross the border into Texas. Nada como hablar en inglés en Texas para ser aceptado, gobernadora, ¿no es así? En fin, ese día, con esa firma, Maru Campos se posicionó como la gobernante dispuesta a ir a contracorriente del gobierno nacional que está en México, entonces bajo mando de Andrés Manuel López Obrador, y presentarse como servidora de las demandas de un gobernador de Estados Unidos muy cercano a Trump. Recuerden que en 2022 todavía gobernaba Joe Biden y Abbott era aliado de Trump, que ahora es presidente. Y al año siguiente, siguiendo con la cronología, llegó el famoso acuerdo con Israel, que fue suscrito el 23 de febrero del 2023 entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, memorícense esto porque lo van a escuchar mucho en este programa, y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. El acuerdo fue presentado para permitir la transferencia de tecnologías de Israel a Chihuahua en materia de manejo de aguas en el contexto de un estado como es Chihuahua, con graves problemas de sequía y un país con experiencia en riego en zonas áridas como es Israel. Un estado israelí que tiene muchas otras experiencias como el desplazamiento de poblaciones, encarcelamiento de población civil, destrucción de viviendas o genocidio. Pero quedémonos ahora pues con el tema del agua. Quedémonos con eso, ya vamos a hablar de lo demás. Señalemos dos cosas de ese acuerdo en materia de agua. Primero, que según las denuncias de quienes se manifestaron este fin de semana, el acuerdo no se inscribió en el Registro Nacional de Convenios Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como ordena la ley de México. O sea, estamos ante otra firma del gobierno de Chihuahua con un gobierno extranjero que se encuentra, vamos a decir generosamente, en la zona gris de la legalidad. Y claro, la falta de información impide conocer con precisión qué datos, qué estudios o qué información hídrica fueron compartidos ni más ni menos que con Israel, un estado cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, es buscado actualmente por la Corte Penal Internacional por el genocidio en Gaza. Y en segundo lugar, recordemos el dicho, piensa mal y acertarás, y apliquémoslo a este acuerdo, porque fue la posibilidad para Israel de poner un pie dentro del estado de Chihuahua a través de un acuerdo hídrico, un estado al mando de una gobernadora que se propone y parece que va a seguir siendo así, construirse como figura opositora con una política internacional contraria a la que rige a nivel nacional. En lugar de fortalecer la soberanía del estado, como viene pasando desde 2018 en México, optó por abrir las puertas a la potencia extranjera en Chihuahua. A ver, Marco, espérate tantititito, como decimos en México. Es que tú siempre estás pensando cosas malas, siempre estás ahí como que diciendo que el PAN y que Maru Campos, porque yo estoy segura que con el acuerdo entre Chihuahua e Israel, la situación de agua obviamente mejoró muchísimo. ¿Cómo te explico? Mejor escuchemos directamente un testimonio que lo va a decir cómo son las cosas. Se juntan las necesidades de que las personas comunes en Chihuahua nos está faltando el agua desde hace semanas. Bueno, llevamos décadas viviendo bajo el tandeo. ¿Qué es el tandeo? Que es que te mandan agua a tu colonia por 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y ahora que cada vez el calor está aumentando más y más, hay colonias que llevan semanas sin agua. Y cuando marcan a la Junta de Aguas para hacerles el reporte, pues te dicen, ¿sabe qué? Es que no hay agua. Y luego uno dice, ¿cómo no va a haber agua? Si acaban de firmar un contrato, un convenio con el Estado de Israel, que específicamente con la agencia Mashaf, que es la agencia israelí de cooperación, pues para que nos compartan tecnología, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que el 83% del agua del estado se la dedican a agricultura, que todo bien con la agricultura, el problema es que la mayoría de esas concesiones, que son prácticamente agua regalada, la usan para exportarla en producto a Estados Unidos. ¿De qué producto estamos hablando? De nuez, alfalfa y algodón. Es agua virtual que se regala básicamente a estos mega ricos de Chihuahua, que para nosotros son pues como los israelíes, ¿no? Son quienes reciben todo el agua del estado, mientras alrededor del 14% se dedica para uso doméstico. Y bueno, tenemos 61 acuíferos, 44 están depletados, pero siguen haciendo nuez.
Escuchaban a Carlos Olvera, director de la Escuela Radical de Chihuahua, entrevistado por nuestros compañeros y compañeras del Sinsonte, programa que les recomendamos ver todas las mañanas acá en Canal Red América Latina. Y ahora sí vayamos al tercer acuerdo firmado por el gobierno de Chihuahua y una potencia extranjera, yo diría que el más famoso de todos. Es el más famoso porque su gravedad pues no es para menos, seguro todos lo tienen presente. Se trata del acuerdo que realizó el gobierno de Chihuahua con la CIA, que fue revelado este año trágicamente a través de la muerte de 2 agentes estadounidenses en el terreno luego de una operación en un laboratorio de drogas. Y si la Ley de Seguridad Mexicana del 2020 centraliza los acuerdos de seguridad en el Estado federal, también prohíbe taxativamente que agentes extranjeros participen en operaciones en el terreno. La ley. Eso a lo sumo es una sugerencia, debe pensar la gobernadora Campos y el PAN que la respalda a capa y espada. Y decía que ese fue el tercer acuerdo que firmó con un país extranjero, aunque en realidad no está claro si existió una firma como tal entre el gobierno de Chihuahua y la CIA, o sea, entre un Estado mexicano y la principal fuerza de acción encubierta de los Estados Unidos, que está directamente bajo mando del presidente Donald Trump, porque eso es la CIA, el martillo de la Casa Blanca para realizar acciones de desestabilización, infiltración e inteligencia en terceros países. Y a esa fuerza fue que María Eugenia Campos abrió las puertas de su estado, que no es de ella, para que pueda operar ilegalmente, no a 2, sino a 4 agentes sin acreditación, según se terminó sabiendo. 2 que fallecieron ese fatídico día y 2 que terminaron saliendo del país a las pocas semanas, según informó luego la presidenta. Y aún faltan saber los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República, que quedó al frente para indagar qué fue lo que pasó exactamente con todo esto. Y esa pregunta sobre qué pasó, si hubo o no hubo acuerdo firmado, como se autorizó el ingreso de la CIA ilegalmente a Chihuahua cuando ocurrió, involucra a las 2 partes, porque como dicen en tu país, Marco, necesitas a 2 personas para bailar tango o hacen falta o algo así, dice el dicho, que en este caso son el gobierno de Campos y el de Estados Unidos, porque ambos decidieron que podían hacer caso omiso a la ley mexicana. En el caso de Campos significó profundizar lo que ya había comenzado en el 2022, es decir, la apertura de puertas del Estado para intereses de Estados Unidos o Israel. Y para el caso de la Casa Blanca significó que decidió deliberadamente pasar por encima de la legalidad mexicana para instalarse pues en el estado de Chihuahua. Y tanto se instalaron que en la llamada Torre Centinela en Ciudad Juárez el piso 18 está destinado a la operación de la CIA, el FBI o la DEA. Es decir, que las agencias gringas tienen un lugar exclusivo en la Torre Central de Seguridad e Inteligencia del gobierno de Chihuahua, desde donde pueden tener acceso a los datos, las cámaras, la información que debería ser confidencial y soberana. Una torre centinela que se parece además al modelo de vigilancia panóptico que describía el filósofo Michel Foucault, como un gran ojo que todo lo ve sin ser visto. Y frenemos acá porque esto es muy, pero muy importante. En este mundo en el que estamos, existe una pelea por tener el acceso a los datos. Por eso, los tecnomagnates como Elon Musk, Larry Page o Peter Thiel, que acá estuvimos analizando, buscan tener el manejo de esos datos de poblaciones, de fronteras, de sistemas eléctricos o de seguridad. Y en medio de esa batalla hay 2 grandes opciones. O bien, buscar reforzar al Estado, darle tecnologías propias, control de sus datos, o bien abrirle las puertas de par en par para que esos datos sean manejados por otros, o sea, extranjeros. Y esta segunda opción es la que tomó la gobernadora de Chihuahua, que tiene como política hacer del Estado la pista de aterrizaje de Estados Unidos e Israel en México. Algo así como lo que hace Javier Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador, pero en este caso a escala regional. Por eso su rol es tan importante en este momento, porque ofrece en bandeja de plata lo que Washington y Tel Aviv necesitan en la región para tener su control, es decir, acceso al territorio, a los datos, a los mecanismos de inteligencia, a la venta de sus tecnologías y más. Y más, porque siempre quieren más. Y no resulta demasiado difícil deducir 2 cosas a partir de esto. Primero, que Campos está posicionándose para ser elegida como candidata a presidenta de la oposición por parte de Estados Unidos
Unidos para 2030. Está haciendo toda la lista de deberes al punto de violar las propias leyes de México. Y en segundo lugar, que es muy sencillo adivinar, ¿qué haría en caso de llegar al Palacio Nacional? Reproducir a escala federal lo que viene ensayando a escala local, que tampoco es muy original que digamos, ya que es lo que habían hecho los gobiernos del PRI y del PAN en el pasado, esto es, la alfombra roja a Estados Unidos, ahora también a Israel para que haga y deshaga según sus necesidades. Pero, porque sí, todo tiene un pero. Primero, que los diseños no empreñan, en particular cuando hay dos cosas enfrente. Por un lado, un gobierno, el de Sheinbaum, que mantiene altos índices de aprobación, y esto no por una suerte y milagro político o sociológico, sino porque se están haciendo muchas cosas bien. Y por el otro lado, cuando existe una sociedad que se viene movilizando por diferentes causas, en este caso, como vimos el fin de semana contra el acuerdo entre Maru Campos e Israel, con movilizaciones que también se dieron en diferentes partes del país, como acá en la Ciudad de México, en solidaridad con Palestina. Iniciativa política por arriba, iniciativa política por abajo, una fórmula que suele dar buenos resultados para frenar las intenciones de entregar un país en bandeja de plata, como viene intentando hacer el PAN desde Chihuahua como tubo de ensayo para lo que piensa, imagina y sueña para este país. Muchas gracias, Marco. Para que un Estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la Federación. Eso también está establecido. Y la tercera es que no está permitido operaciones conjuntas en tierra. Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial. Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El 2 de marzo del 2023, Milenio publicó: Embajada de Israel y Chihuahua firman acuerdos sobre uso de agua. Con este sumario, los gobiernos de ambos países se comprometieron a trabajar en conjunto para combatir la escasez de agua en el estado al norte de México. Léanlo con calma porque esta línea dice los gobiernos de ambos países. No firmaron dos gobiernos nacionales, firmó una Junta Estatal de Agua con la agencia de una Cancillería extranjera, y esta diferencia jurídica es exactamente la que años después terminaría en el centro del pleito. Y es que no es un detalle de forma. La figura que se está usando en el acuerdo interinstitucional, que México tiene un trámite obligatorio propio, la ley sobre la celebración de tratados obliga a inscribirlo ante la Cancillería en su artículo 6 y 9. El boletín oficial arranca así: con el fin de facilitar, incentivar y promover el desarrollo de acciones para garantizar el derecho humano al agua potable, el gobierno del estado de Chihuahua, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento, firmó un acuerdo de cooperación en materia hídrica con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel a través de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dice textual. Y sigue con la parte de venta que también se reprodujo sin filtro. El boletín afirma, abro comillas, Israel se ha posicionado como el líder mundial en tratamiento de agua, reciclando el 85% del total que utiliza. Ese porcentaje aparece sin fuente, sin metodología, sin año de corte, solo un número suelto. Y en ese mismo boletín está el dato que debió disparar todas las alarmas de cualquier reportero. La firma estuvo a cargo del director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, y el embajador de Israel, Zvi Tal.
un embajador firmando con un organismo estatal de servicios. Un embajador es, por cierto, representante personal del jefe de Estado. Cuando aparece firmando con una junta estatal, la pregunta obligada es en qué carácter lo hace y bajo qué registro queda. Esta llamada a la Cancillería que debió ocurrir nunca se hizo y el silencio duró 3 años. Y cuando el silencio se rompió, no se rompió en una redacción, sino con una solicitud de transparencia hecha por vecinos. La jornada publicó en mayo del 2026. Chihuahua tiene un acuerdo ilegal con Israel sin registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la entrada de la nota dice: la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua mantiene un acuerdo de colaboración ilegal con Israel, el cual fue firmado sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, lo que viola la ley sobre la celebración de tratados que denunciaron activistas del colectivo Salvemos los Cerros. Y la nota cita el documento con número y folio, que es lo que le da peso a todo. El oficio UDT-10914/2025, búsquenlo si quieren, emitido por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en respuesta a una solicitud ciudadana, de la cual les daré el número de folio para que la busquen como es su derecho, que es 34-000-250-000 352, derivado de una búsqueda exhaustiva, amplia y suficiente. No se localizaron instrumentos jurídicos celebrados con Israel y el estado de Chihuahua. Y agrego otro dato que casi nadie retomó. El plan se signó el 23 de febrero del 2023 con vigencia hasta el 2027, pero a la fecha no se ha informado sobre los resultados o los trabajos específicos del pacto. 3 años sin un resultado publicado y sobre eso nadie hizo una nota de seguimiento. Firma en febrero del 23. La respuesta de la Cancillería, que dice que no hay constancia del registro, se obtiene mediante solicitud de transparencia en noviembre del 25. La primera cobertura nacional sostenida llega hasta mayo del 26. 3 años y 3 meses entre la firma y la cobertura. Y hay un documento todavía más incómodo que casi nadie levantó. Un sitio local pequeño público. Detectan cambios no informados de convenio de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Israel y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y falta de registro oficial. Porque ahí está el corazón del asunto y ahí se ve la desproporción entre el hallazgo y su alcance. Un diario metropolitano habría titulado esto en portada. Lo publicó una redacción de Chihuahua con una fracción de los lectores y de ahí no saltó a ningún lado. Lo curioso es que el mismo tipo de documento que sirve para acusar es el que después un funcionario usó para defenderse, porque él sacó un oficio en redes sociales. Aquí tenemos uno de los pocos ejercicios de verificación real en todo el caso. Sin embargo, publicó: Chihuahua entregó información hídrica a Israel con convenio ilegal, acusan activistas. E hizo lo que debería hacer cualquiera con un documento en la mano, que es, pues, leerlo. Que sería lo lógico. Y el desmontaje está en la línea siguiente. Abro comillas: el contenido del documento no señala que la dependencia federal haya autorizado el convenio ni que éste haya sido incorporado al Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque el oficio únicamente establece que la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado nota de la firma del instrumento, procediendo a incorporar la copia en el expediente respectivo, cierro comillas. Y sí, ya sé que todo esto suena muy complejo, pero es muy importante, porque como lo menciona y como lo leyó Marco, tomar nota en lenguaje administrativo es simplemente archivar. Autorizar es otro acto con un efecto jurídico, y la diferencia cabe en este renglón. Este renglón lo leyó un medio y decenas de portales publicaron el mismo oficio como si fuera un simple permiso, pero no lo era. Vean cómo quedó el mismo hecho en otro portal. Titular: aclara Junta Central de Agua y Saneamiento que acuerdo con Israel no otorga control sobre el agua en Chihuahua, y el texto afirma sin matiz que el organismo informó que el acuerdo fue autorizado y registrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores al compartir el oficio correspondiente, el cual indicó
acredita que el documento fue revisado conforme a los procedimientos establecidos en la legislación mexicana, autorizado y registrado. El papel que se está compartiendo dice ha tomado nota. El verbo de la dependencia y el verbo del portal no son el mismo y esa sustitución convirtió esto pues en un acuse de recibo más. Y a partir de ahí el discurso oficial cambió de blanco. Deja de defender el documento, que ya vimos cómo fue, y empieza más bien a descalificar a quien está haciendo preguntas sobre el propio documento. En el medio, la paradoja, el titular dice: defiende Mario Mata cooperación hídrica con Israel y tacha de ridículas críticas por supuesta violación a la soberanía. Y en lo que dice Marco apareció el género que más creció en esta cobertura, que es el desmentido oficial, pues disfrazado de verificación de información. El titular del medio El Tiempo dice: comparte Israel tecnología, TikToks te quieren ver la cara, Junta Central de Agua y Saneamiento. Léanlo otra vez. La primera mitad afirma un hecho favorable en voz propia del medio sin atribución y la segunda acusa a los críticos de estafadores y a esta se le atribuye, pero hasta el final, cuando el lector pues ya absorbió la nota y la información. Y la nota está construida sobre un video institucional que arranca con la siguiente pregunta: ¿es verdad que el gobierno del estado le va a entregar el agua de Chihuahua a Israel? Seguramente ya viste estos videos en TikTok, parece de película, ¿no? Es la técnica de elegir uno mismo la acusación más débil que circula, ridícula, responderla y presentar eso como respuesta al conjunto. No hay privatización, no se vende agua a Israel ni tiene injerencia en Chihuahua. Mario Mata desmiente señalamientos e invita a manifestantes a dialogar. Así el titular. Son 25 palabras de titular que contienen 3 negaciones oficiales antes de mencionar al primer crítico. Y el cuerpo llega al chiste. El funcionario recurrió a la ironía para responder a quienes afirman que Israel se lleva el agua de Chihuahua, al bromear que si fuera cierto tendría que hacerlo por las nubes, jajaja, aprovechando el acuerdo de servicios aéreos existente entre ambos países. Vuelvo a reírme, jajaja. El cinismo en su máxima expresión. El Universal tituló: convocan a marcha nacional anti-Israel en Ciudad de México. El cartel se viraliza en redes sociales y quiero que noten dónde lo colocó, porque esta publicación está en la sección de tendencias. Una denuncia sobre un instrumento internacional con oficios de Cancillería de por medio entra al diario El Universal por la puerta de los contenidos virales. Esa es la ubicación, es una decisión editorial. Lo vieron venir y después lo escribieron con todas sus letras. La Verdad Juárez, el medio, recogió este texto: nos declaramos antisionistas y nos oponemos al Estado de Israel, pero no somos antisemitas porque Israel no es un pueblo, una religión, una cultura o una etnia. Israel es un Estado criminal, genocida, y el sionismo, la ideología supremacista que lo sustenta. En la cobertura del día de la marcha, el mismo diario agregó que a esta posición se sumaron el Consejo Sáfico y el colectivo 8M con frases de: rechazamos cualquier expresión xenófoba y racista en contra de cualquier pueblo. Emitieron una definición pública precisa por escrito antes del evento. Buena parte de la prensa lo ignoró y siguió titulando: esto es algo anti-Israel, que es la etiqueta más ambigua disponible, la que permite que cada lector la lea pues como quiera. Y donde sí se recogió un deslinde fue al final. El diario tituló: se unen estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en marcha versus cooperación de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Israel. Y hasta abajo consigna que los convocantes indicaron que la protesta está dirigida contra la política del Estado de Israel y no contra la comunidad judía, al tiempo que rechazaron expresiones de antisemitismo, racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. Y en esa misma nota, también abajo, está la petición concreta que casi nunca subió a los titulares: la anulación del convenio y un juicio político contra los funcionarios estatales que participaron en su firma. Sí, hubo una demanda de juicio político por un instrumento internacional y esta tendría que haber sido la primera plana en cualquier país, y aquí quedó en el penúltimo párrafo de la nota. Hubo además quien puso la duda directamente en el titular, con signos de interrogación y todo. Vamos a ver esto. Vanguardia Público: antisionista sí, antisemita no. Con signos de interrogación alrededor de la frase de los manifestantes, convierte su declaración en una afirmación sospechosa y trasladan la carga de la prueba pues a quien protesta. Lo interesante es que el texto por dentro es mucho más honesto que su propio titular, porque explica que los colectivos publicaron un pronunciamiento para apartarse de la expresión anti-Israel y de la frase México para los mexicanos, cuyo eco nacionalista, dijeron, les parece incompatible con la defensa de personas migrantes, refugiadas y pueblos desplazados. Y
Ese lema tiene origen rastreable, que es donde se ve la mezcla. Buzos publicó, bajo el lema México para los mexicanos, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir una convocatoria para realizar una marcha nacional pacífica contra Israel el próximo 1 de agosto y enumera 14 entidades. Según El Universal, la convocatoria fue impulsada inicialmente en TikTok. El alcalde de Chihuahua cerró la pinza bajo el titular: Bonilla rechaza que convenio con Israel implique control de agua en Chihuahua. Dentro de la nota consigna que aseguró que la información difundida en torno al tema ha sido utilizada para generar desinformación y confrontación política. Y remata: se ha explicado una y mil veces que no tiene nada que ver con el manejo de agua ni que Israel vaya a meterse a manejar el agua de Chihuahua. Lo que este caso deja documentado no es que la prensa haya mentido. Ninguno de los medios que revisamos publicó pues una falsedad comprobable. Hicieron algo más eficaz, le integraron a la autoridad el poder de nombrar el conflicto. El gobierno dijo desinformación y los titulares dijeron desinformación. El gobierno dijo ridículo y ese adjetivo subió al encabezado, entre comillas, que es la forma más elegante de afirmar algo, pues sin firmarlo. Y por cierto, el oficio que prueba la falta de registro de legalidad del convenio lo consiguió un colectivo vecinal con una solicitud de transparencia, no una redacción y no un periódico. Todo esto 3 años y 3 meses después de su firma. Gracias, Estefanía. Frente a las injurias de Acción Nacional, he tenido que revivir a mis nahuales, el chango y el león. ¿De qué estamos hablando? El PRI y el PAN han pedido la intervención militar del gobierno de Estados Unidos en México. Acción Nacional ha ido más lejos. Ha encubierto la intervención de agentes de la CIA, así lo sostuvo ayer aquí en Tribuna Acción Nacional y hoy en la mañana en comisiones. Nosotros no prejuzgamos. Loera de la Rosa presentó un resolutivo planteando que se invitara a la gobernadora Campos y no dijimos que tuvieran determinada adscripción. Ha sido Acción Nacional quien ha reconocido que es la CIA quien está operando en Chihuahua. Quien combate al crimen organizado en Estados Unidos es la DEA, no es la CIA. La CIA es una agencia de inteligencia con un pasado muy oscuro que se ha caracterizado por buscar descarrilar a gobiernos democráticos y populares y por promover golpes de Estado. Y hoy, como les decíamos, nos acompaña Cristian Nader, historiador, analista geopolítico y académico. Cristian, gracias por estar en la base América Latina. Un placer. Bueno, veníamos hablando del tema de Chihuahua, la presencia del Estado de Israel, el acuerdo en materia hídrica. Arrancaría por ahí. ¿Cuál es el interés de Israel de estar en Chihuahua? ¿Por qué meterse en un tema del agua, que es tan importante por obvias razones? ¿Cómo ves esa llegada de Israel con esa agenda? Yo creo que por motivos de agua, hídricos, el ente se encuentra por lo menos en 2/3 partes del territorio nacional, a nivel estatal e incluso también a nivel municipal. Generalmente hay como 3 sectores donde el sionismo se entromete en las naciones. 1, la excusa, el sector hídrico. 2, el educativo o, cultural. Y el tercero, que es el principal, el armamentista. Generalmente llegan con la idea de ofrecer soluciones a territorios con escasez hídrica, por ejemplo, riego por goteo y demás, pero en esencia lo que buscan es la privatización de los servicios públicos en torno al agua, por supuesto, aunque también se meten en lo agroforestal, agroindustrial, etcétera. Y posteriormente, pues ya abarcar todos los sectores, obviamente favoreciéndose a través de esa privatización, pero principalmente también a través de la seguridad. Y concretamente en el contexto chihuahuense, por sus inmediatez con el contexto estadounidense, también resulta algo fundamental porque no nada más tienen acuerdos en cuestiones hídricas, sino también armamentistas. Esto se repite en otros contextos, por ejemplo, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Jalisco, en el Estado de México. No solamente, lo repito, a nivel estatal, sino también a nivel municipal. Hay municipios mexiquenses, por citar un caso, inmediatos en el área metropolitana, como por ejemplo Naucalpan o Huixquilucan, donde se encuentra además gran parte de la comunidad sionista en México, que oscila, 40, 60 mil personas, que están totalmente militarizados a través de tecnología de vigilancia, tecnología de contrainsurgencia, principalmente vigilancia, toda esta tecnología de los C4, los C5, que podemos encontrar en prácticamente cualquier ciudad de este país y de otras también capitales latinoamericanas. Es una réplica de lo que fue el programa Jerusalén 2000, que era realmente el
el primer sistema de videovigilancia digital a nivel global, que luego se va obviamente sofisticando, tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial, reconocimiento facial, y eso también lo están aplicando en este momento, ¿no? El agua simplemente es como la vanguardia, el primer eslabón de una concatenación de sectores que buscan ser aprovechados por el ente, y por supuesto también incluso a nivel, digamos, en cuanto a minería, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya es secundario. Lo primero es la intromisión a través de algo tan sensible como es el agua, porque a fin de cuentas quien controla el agua y por ende también los alimentos y demás, pues controla la vida de las naciones, ¿no? Cristian, yo te quería hacer esta pregunta. ¿Por qué vimos que en la última semana, cuando empiezan las protestas en contra de este acuerdo, en muchos medios de comunicación y, bueno, personas que se identifican también con el sionismo, lanzaron acusaciones de que esto era antisemitismo? Porque siempre que pasa este tipo de cosas donde se llama a una autoridad a dar cuentas de lo que implica un acuerdo como este, salen estas acusaciones y, digamos, en este contexto, ¿por qué sigue pasando eso? Es un comodín ya, bueno, es la tradición de utilizar la carta del antisemitismo como la última defensa ante las intromisiones e injerencias por parte del ente. Yo creo que después de casi 4 años de proceso genocida en contra del pueblo palestino, aunque bueno, realmente todo comenzó en el 48, pero se agudiza desde 2023, y ese elemento está totalmente rebasado. Sin embargo, en contextos donde la gente, por lo menos el público, no está muy versado en cuanto a ello, van a caer justamente en esa estratagema de la Hasbará. La Hasbará es la apología, digamos, la narrativa que favorece al ente sionista y que se ha ido resquebrajando. Entonces, cualquier crítica al proyecto colonial sionista, no solamente en la Palestina ocupada o en otros contextos levantinos, Siria, Líbano y demás, sino también, digamos, en sus procesos injerencistas en América, será utilizado como un elemento así, vaya, a través de la propaganda como antisemita, pero realmente no es lo mismo, obviamente, el antisionismo o el antiimperialismo o el antiinjerencismo, anticolonialismo que el antisemitismo. Gran parte, por ejemplo, de las víctimas del mismo proyecto colonial sionista y genocidio israelí son semitas, siendo los palestinos, sirios, libaneses, iraquíes, yemeníes, todos ellos pueblos semitas. Es un elemento justamente pues, para colocar al ente como víctima, y también esto lo adornan con esta letanía de elementos para, digamos, santificar su injerencia, ¿no? Nosotros queremos ayudarles si ustedes reaccionan de esta manera, porque se atreven a hacer semejante cosa y demás, ¿no? Y así tenemos situaciones que México, por supuesto, es parte de este sistema de injerencias en este segundo Plan Cóndor, pero porque por supuesto el imperialismo se apoya también con el sionismo. No es algo nuevo, el sionismo ha estado también en América Latina desde hace décadas, por lo menos desde la década de los 50, en contextos principalmente sudamericanos, en suelo brasileiro, en suelo argentino, en suelo chileno, también en Centroamérica, en Guatemala, en la Guerra Sucia en México. Sin embargo, ahorita es de vital importancia precisamente por el proceso de injerencia exacerbado por parte de Washington y por la experiencia por parte del sionismo para adueñarse de materias primas. En Argentina y Chile es muy evidente. También en el contexto venezolano lo que están intentando hacer en este momento, ¿no? Cuando intenta hacer justamente Venezuela a través de Washington convertido en un protectorado. Entonces, debido a la experiencia sionista en intromisión y principalmente aprovechamiento de materias primas robadas como recursos hídricos, que lo ponen en cuanto al agua, por ejemplo, esto empieza a ponerse en práctica inmediatamente después de la Nakba, después del 48, porque buscaban asegurar las reservas hídricas, por ejemplo, de Cisjordania, que son muy vastas entre comillas, ¿no? Digamos, para el escenario levantino son grandes. Más tarde el Golán sirio ocupado. Entonces, lo que hacían en un primer momento los sionistas era el envenenamiento de pozos de agua para provocar la huida de la población palestina y más adelante limpiarlos y adueñarse de esto, ¿no? Es una estratagema muy parecida a lo que hacen en latinoamericano de esa índole. Lo repitieron, de hecho, durante el genocidio en contra del pueblo maya en suelo guatemalteco, donde también hubo intromisión sionista. También lo aprovechaban para hacerse con el agua de las tierras mayas y expulsar a la población y posteriormente que los caibiles y el gobierno guatemalteco de Ríos Montt se asegurara de sus territorios. Entonces, la misma estratagema lo están utilizando. Si nosotros vemos, de hecho, el escenario chihuahuense de las últimas 3 décadas, las guerras por el agua ya estaban ahí y personajes y familias norteñas y conglomerados, digamos, industriales lo han hecho previamente. Tenemos el caso, por ejemplo, de la familia Levarón, el clan Levarón. Tenemos también el contexto de estas agroindustrias o las refresqueras o las cerveceras, ¿no? Lo que está haciendo el ente sionista no es nuevo, simplemente lo está militarizando y también obviamente utilizando el paramilitarismo en esa región, y lo vamos a ver paulatinamente como lo hemos visto también en Jalisco y en Michoacán, ¿no? Entonces, ¿por qué el comodín del antisemitismo? Porque es el único elemento que le queda al ente sionista para tratar de defender su apología injerencista. Me quedo en una
radiografía que estabas haciendo como de un avance, ¿no? En estos meses, particularmente muy visible de Israel en diferentes agendas políticas de América Latina. Pienso en Honduras, pienso en Guatemala, en Argentina, Salvador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este nivel de agresividad, de visibilidad también en un despliegue continental que no es nuevo, pero que sí evidentemente está reforzado? Como tú lo mencionas, no es nuevo, ¿no? O sea, digamos, si situamos el Plan Cóndor 50, 60, 70, la primera parte de los 80, pues fueron 40 años de dominio estratégico estadounidense en la región. Simplemente Estados Unidos en los últimos 20 años, 30 años, ha perdido bastante potencia en cuanto a cuestiones injerencistas en nuestra América, en parte porque toda su inteligencia y todo el apoyo tecnológico fue dirigido a otros comandos en todo el planeta. El comando central, que fue primordial, ¿no? El comando sur, de alguna u otra manera, queda abandonado. Y si vemos el escenario de la década del 2000, pues creo que era muy evidente, ¿no? El surgimiento de Hugo Chávez en Venezuela, lo que ha ocurrido en Bolivia, en Argentina, en Chile, en otros contextos, ¿no? De pronto, hay esta necesidad ante la imposibilidad de Washington de controlar todo el planeta hegemónicamente hablando, pues tiene que haber un repliegue también en este contexto, ¿no? Entonces, de ahí su necesidad urgente de asegurar materias primas, que ya lo están haciendo, por ejemplo, el litio en el triángulo famoso que está en Sudamérica, también los hidrocarburos en el contexto venezolano, y bueno, puedo seguir, pero para ello también necesita cierta asistencia por parte, de, pues, en este caso, del sionismo. El sionismo, lo repito, no es la primera vez que colabora con Estados Unidos fuera de la región levantina, del oeste de Asia, ya lo han hecho en otras ocasiones, lo han hecho incluso en Europa, y en este momento el sionismo debido a que Palestina es el laboratorio de guerra del proyecto sionista, pues ahora justamente esa experiencia la van a poner en práctica en nuestro continente, en cuestiones de contrainsurgencia, de vigilancia, de alta tecnología y demás, ¿no? Y si también sumamos todos los procesos injerencistas que han ocurrido o de intromisión por parte de Washington en la región, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, podemos ver, por ejemplo, yendo del norte a sur, República Dominicana, Honduras, Salvador, 3 procesos muy cercanos al sionismo de corte evangélico para salvaguardar la integridad, digamos, la popularidad del ente sionista. En este caso, por ejemplo, Narri Asfura y Nayib Bukele, ¿no? Que es lo más patético de todos, 2 personajes de ascendencia palestina y que de pronto no nada más traicionan a su patria, sino también traicionan a su propio legado familiar vinculándose con el ente sionista. Y si vemos lo ocurrido recientemente en Sudamérica con el ascenso de Keiko Fujimori, Noboa en el contexto ecuatoriano, bueno, Milei obviamente ni te digo, el caso chileno, incluso con un nazi como Cast y demás, pues prácticamente todos ellos se han volcado al sionismo y gran parte de ellos llegan al poder gracias al voto evangélico, pero también a la presión sionista en múltiples contextos, ¿no? Incluso en redes sociales y demás. No son operaciones de propaganda monumentales que cuentan con el apoyo del sionismo y también de los conglomerados mediáticos. Y el último eslabón que estamos viendo, de hecho, es en el caso brasileiro. Buscan entronizar nuevamente a Bolsonaro Baby, a Flavia Bolsonaro, para que repita las hazañas de su padre, y esto es gracias a través del sionismo. O sea, recordemos que en la presentación de su campaña, Flavia Bolsonaro apareció de pronto Benjamin Milkowski y las Netanyahu apoyando justamente este proceso. Unos dirán, es más visible incluso la presencia sionista en este momento en América Latina que el estadounidense, lo cual resulta sui generis, y esto se debe en parte porque buscan de alguna u otra manera el voto evangélico. El voto evangélico, a fin de cuentas, evangélico de corte sionista mesiánico, llevó a Bolsonaro, a Jair al poder hace unos años y buscan que ocurra exactamente lo mismo, ¿no? Y lamentablemente es una estratagema que le ha resultado bastante buena a Estados Unidos, porque prácticamente el 80% del continente se encuentra en garras de juntas y payas vinculadas a Washington y por ende también al ente sionista. Cristian, ya nos habías dicho cuál era el alcance de los acuerdos que tienen algunos estados con Israel. ¿Cuál es el interés de Israel en México? En México, concretamente, materias primas, y bueno, obviamente vender sus servicios de contrainsurgencia, de represión, alta tecnología. Bueno, comenzando, no es la primera vez que hace esto el ente sionista en cuestiones digitales, por ejemplo, ¿no? Simplemente Pegasus, por ejemplo. O sea, ellos lo introducen. México es el país que más utilizó el software Pegasus en todo el mundo. Incluso hubo espionaje entre partidos. O sea, un miembro de un partido, concretamente el PRI, se espiaban mutuamente, ¿no? Entonces fue el éxito de este software. Y ahora, justamente debido al escenario de paramilitarización que intenta insertar a Estados Unidos en México, obviamente la opción más viable para que esto tenga un éxito es justamente el ente sionista. Hay casos que se han avistado, por decirlo de alguna manera,
asesores sionistas en el contexto de la sierra guerrerense, por ejemplo, ¿no? Y además no nada más sionistas, incluso paramilitares de otros contextos. Recientemente salió a la luz que en la zona de la sierra que se encuentra al poniente de la Ciudad de México, había paramilitares ucranianos y demás, ¿no? O sea, es un contexto que para muchos puede sonar inverosímil, conspiranoico incluso, pero ahí están los hechos, y lamentablemente la presencia sionista en México va a la alza. México no es de los países con más presencia sionista, obviamente, ¿no? Hay países que, pues obviamente, el potencial del sionismo es mucho mayor. El caso de Argentina es muy emblemático, Panamá, por ejemplo, como centro de tráfico de armas y demás, pero México tiene esa peculiaridad que obviamente se encuentra al sur inmediato de la frontera estadounidense, y por cierto, una frontera que de hecho en el primer periodo de Trump, viene este proceso de militarización, de modernización de la frontera, la seguridad, y eso se encarga el ente sionista. La misma tecnología que utilizaron para construir los muros y la militarización en suelo gazatí, en suelo cisjordano y también en el Golán sirio ocupado, lo utilizan justamente en la frontera sur de Estados Unidos, en territorio otrora mexicano, ¿no? Entonces, esa es la principal, potencial que tiene el ente sionista, ¿no? Intentar militarizar todo el contexto mexicano, y también para lo que se avecina, también procurar la injerencia que salga bien por parte de Washington en 2027 en las elecciones intermedias en 2030, lo cual está a la vuelta de la esquina, por supuesto, ¿no? Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. Así llegamos al final del programa. No olviden suscribirse, les dejamos el QR en pantalla y denle clic a la campanita para seguir apoyando el periodismo independiente. Les dejamos en pantalla el QR también de la playlist en Spotify para que escuchen nuestros programas, aunque siempre recomendamos que por favor los vean. Nos vemos mañana a las 7 p.m. hora chilanga.